Hola amigos, soy Carlos, y hoy les voy a contar una historia que cambió el rumbo de América Latina para siempre. Una historia sobre amor, revolución y la traición más dolorosa que puedas imaginar. Cuando escuché esta historia por primera vez, sentí un nudo en la garganta. ¡Oh Dios mío! No podía creer que alguien pudiera hacer algo así. Pero la vida es más complicada de lo que pensamos. Y las decisiones que tomamos en momentos de desesperación pueden perseguirnos para siempre. Era 1967, y el aire en La Paz, Bolivia, tenía ese olor peculiar a eucalipto mezclado con el humo de las fogatas campesinas. Las calles de tierra se llenaban cada mañana con el sonido de los vendedores ambulantes, el tintineo de las campanas de las iglesias coloniales y el murmullo constante de la gente que caminaba con prisa. En medio de todo esto vivía Tania, una mujer de ojos verdes penetrantes y cabello oscuro que caía sobre sus hombros como una cascada de secretos. Tania no era su verdadero nombre. Se llamaba Haide Tamara Bunke Baider, pero todos la conocían como Tania la guerrillera. Había llegado a Bolivia con una misión clara: apoyar al Che Guevara en su lucha revolucionaria. El aroma del café recién hecho en las mañanas bolivianas le recordaba su infancia en Argentina, donde había crecido entre libros de filosofía marxista y conversaciones sobre justicia social. Aquel momento cuando decidió unirse a la revolución cambió su vida para siempre. Nadie sabía que Tania guardaba un secreto que podría destruir todo lo que el Che había construido. Cuando lo conoció por primera vez en Cuba, años atrás, algo cambió en su corazón. No era solo admiración revolucionaria, era algo más profundo, más peligroso. El sonido de su voz, grave y apasionada cuando hablaba de liberación, la hacía temblar. El olor a tabaco de sus puros cubanos quedaba impregnado en el aire después de cada reunión, y ella guardaba esos momentos como tesoros en su memoria. Pero había otro hombre en su vida. Un hombre que representaba todo lo contrario a lo que el Che defendía. Un agente de la CIA llamado Gabriel Martínez, quien se había infiltrado en su vida con la sutileza de una serpiente. Gabriel era atractivo, persuasivo y sabía exactamente qué palabras usar para hacerla dudar. ¿Realmente crees que la violencia es la solución, Tania?, le susurraba mientras caminaban por las calles empedradas de La Paz. El aroma de las flores de jacarandá flotaba entre ellos, dulce pero embriagador. Tania había comenzado a trabajar como traductora y enlace entre diferentes células revolucionarias. Su alemán fluido, su español perfecto y su francés impecable la hacían indispensable. Cada mañana se levantaba con el canto de los gallos en las afueras de la ciudad. Sentía la humedad fría de la madrugada en su piel y se preparaba para otro día de mentiras y verdades a medias. Cada vez que miraba al espejo, ya no reconocía a la mujer que fue. El Che confiaba en ella completamente. Tania es nuestra mejor agente, decía a sus compañeros guerrilleros mientras planificaban sus movimientos en la selva boliviana. El crujido de las hojas secas bajo sus botas, el zumbido constante de los mosquitos, el olor húmedo de la tierra después de la lluvia tropical, todos estos elementos se habían vuelto parte de su rutina revolucionaria. Pero Tania sabía que cada mensaje que ella traducía, cada ubicación que compartía, podía terminar en manos del enemigo. La noche que todo cambió fue un viernes de marzo. El viento soplaba fuerte entre los árboles, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres de montaña. Tania estaba sentada en un pequeño café de La Paz, con sus manos envueltas alrededor de una taza de té caliente. La textura áspera de la cerámica contra sus palmas le daba algo concreto en qué concentrarse mientras su mente vagaba por territorios peligrosos. Gabriel apareció sin avisar, como siempre hacía. Se sentó frente a ella con esa sonrisa que derretía las defensas más sólidas. «Tengo una propuesta para ti», dijo, deslizando sobre la mesa un sobremanila. El sonido del papel contra la madera fue como un trueno en medio del silencio entre ellos.
Puedo sacarte de aquí. Puedo darte una nueva vida, lejos de esta guerra sin sentido. Tania sintió cómo su corazón se aceleraba. El olor del café de otros clientes se mezclaba con el perfume caro de Gabriel, creando una atmósfera que la mareaba. No es solo una guerra, respondió ella, su voz temblando ligeramente. Es nuestra única oportunidad de crear un mundo más justo. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de ella se preguntaba si realmente lo creía. «El Che va a morir aquí, Tania», susurró Gabriel, inclinándose hacia adelante. «El ejército boliviano ya sabe dónde está. Solo es cuestión de tiempo. ¿Quieres morir con él por una causa perdida? ¿O quieres vivir y tal vez hacer algo que realmente importe?» Esas palabras se clavaron en su corazón como dagas afiladas. No podía creer lo que estaba escuchando, pero una parte oscura de su mente sabía que Gabriel tenía razón. El sonido de las campanas de la iglesia cercana marcaba las 7 de la noche, y con cada tañido, Tania sentía cómo su mundo se desmoronaba. El olor a pan recién horneado de la panadería al lado del café le recordaba tiempos más simples, cuando las decisiones no significaban la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Gabriel sonrió, sabiendo que había ganado la primera batalla. «Solo información, nada que pueda lastimar directamente a tus amigos, solo detalles sobre sus movimientos. A cambio, te garantizo protección y una nueva identidad cuando todo termine». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Tania. Cada mañana se despertaba con el peso de su decisión aplastando su pecho. El aroma del mate que preparaba en su pequeña habitación le recordaba a su madre, quien siempre le había enseñado sobre la importancia de la lealtad. «Oh Dios mío, ¿qué diría ella si supiera lo que estaba considerando?». El guerrillero más cercano al Che era un hombre llamado Pombo, de origen cubano, con ojos que parecían ver a través del alma de las personas. Tania lo encontró una mañana en el campamento improvisado cerca de Ñancahuazú. El sonido de los pájaros tropicales llenaba el aire, mezclándose con el crepitar de la fogata donde Pombo preparaba café. El olor a madera quemada y café fuerte era reconfortante, casi hogareño en medio de tanta incertidumbre. «Tania, necesitamos que vayas a La Paz», dijo Pombo, sin levantar la vista del fuego. «El Che necesita que entregues estos documentos a nuestro contacto en la ciudad. Son cruciales para coordinar nuestro próximo movimiento». Le entregó un sobre sellado y Tania sintió cómo sus manos temblaban al recibirlo. La textura del papel contra sus dedos se sentía como brasas ardientes. «Por supuesto», respondió ella, forzando una sonrisa. «Puedes confiar en mí». Esas palabras le quemaban la garganta al salir. «No puedo creer que esté mintiendo así», pensó, mientras guardaba el sobre en su mochila. El peso de ese documento parecía multiplicarse con cada segundo que pasaba. Esa misma tarde, Tania se encontró nuevamente con Gabriel en un pequeño restaurante en las afueras de La Paz. El lugar olía a empanadas recién fritas y a chimichurri casero. El sonido de la música folclórica boliviana salía de un viejo radio en la esquina, mezclándose con las conversaciones de otros comensales. Gabriel ya estaba esperando, bebiendo una cerveza helada cuya condensación formaba pequeños ríos sobre la mesa de madera. «¿Trajiste algo interesante para mí?». No era una pregunta, era una afirmación. Gabriel tenía esa forma de hablar que hacía sentir a Tania como si él supiera todo antes de que ella dijera una palabra. Ella sacó lentamente el sobre de su mochila, sus dedos acariciando el papel como si fuera la última vez que podría tocarlo. «Hay información sobre movimientos de tropas aquí», comenzó a explicar, su voz apenas audible sobre el ruido del restaurante. «Pero no voy a darte todo, solo lo suficiente para que me dejes en paz». Gabriel rió suavemente, un sonido que le erizó la piel. «Tania, querida, ambos sabemos que ya cruzaste la línea. No hay vuelta atrás ahora.
El peso de esas palabras la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aroma de la comida que antes le parecía apetitoso, ahora le revolvía las entrañas. Dios mío, ¿en qué me he convertido?, se preguntaba mientras veía a Gabriel copiar información en un pequeño cuaderno. El sonido del lápiz raspando el papel era como el tic-tac de un reloj contando los segundos hasta el inevitable desastre. Mientras tanto, en la selva boliviana, el Che y su grupo enfrentaban dificultades crecientes. La humedad era sofocante. El olor a vegetación podrida se mezclaba con el sudor constante de los guerrilleros. Las botas chapoteaban en el lodo, mientras avanzaban lentamente por senderos casi invisibles. El Che tosía con frecuencia, su asma empeorando con las condiciones adversas de la selva. «Compañeros», decía el Che durante una de sus reuniones nocturnas, mientras el humo de la fogata subía hacia las estrellas, «nuestra causa es justa y la historia nos absolverá. Cada sacrificio que hacemos hoy construye el mundo del mañana». Sus palabras resonaban con convicción, y los hombres a su alrededor asentían con determinación. El crepitar del fuego era el único otro sonido en la noche, además de los grillos y el ocasional aullido de algún animal nocturno. Pero lo que el Che no sabía era que cada movimiento que hacían estaba siendo monitoreado. Cada campamento que establecían era reportado. Tania había comenzado a pasar información regularmente a Gabriel, convenciéndose a sí misma de que estaba dando detalles menores, nada que pudiera causar daño real. El olor del dinero que Gabriel le pagaba, billetes nuevos con ese aroma particular a tinta fresca, la hacía sentir sucia cada vez que los contaba en la soledad de su habitación. Un amigo cercano de Tania, un periodista boliviano llamado Julio, comenzó a sospechar. La había visto hablando con Gabriel en más de una ocasión. «Tania, ese hombre con el que te vi ayer, ¿quién es?», le preguntó un día mientras caminaban por el mercado de La Paz. El olor a frutas tropicales y especias llenaba el aire, y el bullicio de los vendedores creaba una sinfonía caótica. «Es solo un contacto», mintió ella, desviando la mirada. «Alguien que puede ayudarnos con suministros». Julio la miró con escepticismo. «Ten cuidado, Tania. En estos tiempos no puedes confiar en nadie que vista tan bien». Era verdad, Gabriel siempre usaba trajes caros, zapatos lustrados, relojes suizos. Todo en él gritaba dinero y poder, completamente fuera de lugar en la Bolivia revolucionaria. Si esta historia te está atrapando, déjame un like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios si alguna vez te has sentido atrapado entre la lealtad y la supervivencia. Tu opinión es importante para mí. Los meses pasaron y la situación se volvió cada vez más desesperada. El ejército boliviano, con ayuda de asesores estadounidenses, estrechaba el cerco alrededor del grupo del Che. Cada día que pasaba, el olor a peligro se volvía más intenso, como el aroma metálico que precede a una tormenta eléctrica. Tania podía sentirlo en el aire cada vez que visitaba el campamento guerrillero. Era mayo de 1967 cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Tania había sido enviada a coordinar un encuentro con otros grupos revolucionarios en el norte de Bolivia. El camino era largo y peligroso, atravesando ríos donde el agua corría con la fuerza de 1000 caballos salvajes. El sonido del agua chocando contra las rocas era ensordecedor, y el aroma húmedo de la selva después de la lluvia se pegaba a la piel como una segunda capa. Pero Gabriel tenía otros planes. La había contactado con urgencia, pidiendo un encuentro inmediato. «Es ahora o nunca, Tania», le había dicho por teléfono. «Necesito la ubicación exacta del próximo campamento del Che. El ejército está listo para moverse, y si no les doy algo concreto, van a empezar a hacer preguntas incómodas sobre ti». Tania sintió como su sangre se helaba. El olor del miedo es real, y ella podía olerlo en su propio sudor. «No puedo hacer esto», pensó. «No puedo traicionar directamente al Che». Pero la voz de Gabriel en su cabeza era persistente,
recordándole todo lo que había en juego, su vida, su futuro, la posibilidad de escapar de esta pesadilla. Se encontraron en una cabaña abandonada en las afueras de Santa Cruz. El lugar olía a madera vieja y a humedad. Las telarañas colgaban de las vigas del techo y el sonido de las ratas correteando en las paredes hacía que Tania se estremeciera. Gabriel llegó acompañado de 2 hombres que Tania no reconoció, tipos duros con caras de piedra y pistolas visibles en sus cinturones. «Estos son mis superiores», explicó Gabriel, su tono más serio de lo habitual. «Quieren hablar contigo directamente». Uno de los hombres, un estadounidense corpulento con acento texano, se adelantó. «Señorita Bunke, hemos sido muy pacientes, pero necesitamos resultados concretos. ¿Dónde estará el Che la próxima semana? Oh, Dios mío, esto es real. Esto está pasando de verdad». Tania sintió como sus piernas temblaban. El aroma del cigarro del texano, fuerte y áspero, le hacía sentir náuseas. «Yo no puedo darte esa información», susurró, su voz quebrándose. «Es demasiado. Él confía en mí». El segundo hombre, también estadounidense pero más joven, sonrió fríamente. «La confianza es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse, querida. Tienes 2 opciones. Nos das la información ahora, o te arrestamos por espionaje y pasarás el resto de tu vida en una prisión boliviana. Y créeme, no son lugares agradables para una mujer como tú». El sonido de su propia respiración acelerada llenaba los oídos de Tania. Podía escuchar su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en esa habitación podían oírlo. La textura áspera de la mesa de madera bajo sus manos le daba algo a qué aferrarse mientras su mundo se desmoronaba. «No puedo creer que haya llegado a esto». Gabriel se acercó a ella, su voz intentando ser reconfortante, pero sonando hueca. «Tania, escúchame, el Che ya está condenado. Con o sin tu información lo van a encontrar. La diferencia es que si cooperas ahora, al menos tú puedes salvarte. Puedes tener una vida después de todo esto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tania. El sabor salado en sus labios se mezclaba con el polvo de la cabaña. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sacó un pequeño mapa de su mochila. «Van a estar aquí», dijo, señalando un punto en el mapa con dedos temblorosos, «en el cañón de Quebrada del Yuro. Pero por favor, no lo maten, solo captúrenlo». El texano tomó el mapa y sonrió. «No podemos prometer nada, señorita. La guerra es impredecible». Doblaron el mapa y se prepararon para irse. «Buen trabajo, Tania. Has hecho lo correcto». Pero mientras veía a esos hombres salir de la cabaña, Tania sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Los días siguientes fueron un infierno para ella. No podía dormir, no podía comer. El olor de la comida le daba náuseas. Cada sonido la sobresaltaba. El tintineo de las campanas de la iglesia, que antes le parecía reconfortante, ahora sonaba como campanas funerarias. «Maldita sea, ¿qué he hecho?». La pregunta resonaba en su mente una y otra vez. Decidió volver al campamento guerrillero, tal vez para advertirles, tal vez solo para estar cerca del Che una última vez. El camino era traicionero y tuvo que cruzar varios ríos crecidos. El agua helada la golpeaba con fuerza y el olor a tierra mojada la envolvía. Mientras luchaba contra la corriente, parte de ella deseaba dejarse llevar, desaparecer en las aguas turbulentas y escapar de la culpa que la consumía. Cuando finalmente llegó al campamento, encontró a los guerrilleros en un estado de alerta máxima. El Che estaba reunido con sus comandantes, su rostro más delgado y cansado de lo que Tania recordaba. El aroma del mate que compartían contrastaba con la tensión palpable en el aire. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo las botas de los guardias era el único ruido además de las voces susurrantes. «Tania, gracias a Dios, estás aquí», dijo Pombo al verla llegar. «Necesitamos que nos ayudes a descifrar estos mensajes interceptados. Creemos que el ejército está cerca».
Oh Dios, pensó ella, ya es demasiado tarde. El ejército no solo está cerca, sabe exactamente dónde estamos. El Che se acercó a ella, sus ojos profundos mirándola, con esa intensidad que siempre la había cautivado. Compañera Tania, tu dedicación a la causa es admirable. Eres una verdadera revolucionaria. Cada palabra era como una puñalada en su corazón. El olor de su tabaco, mezclado con el sudor y el barro, creaba un aroma que Tania sabía que nunca olvidaría. Este es el olor de mi traición, pensó amargamente. El sonido que la despertó de su estado de vigilia fue inconfundible. Disparos. No puedo creer que esté pasando. El crepitar de las ráfagas de ametralladora resonaba por todo el cañón, mezclándose con los gritos de los guerrilleros intentando organizarse para la defensa. El olor a pólvora comenzó a llenar el aire, acre y sofocante, quemando la garganta con cada respiración. Tania corrió hacia donde estaba el Che, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El suelo irregular hacía que tropezara constantemente, y el sonido de las botas militares acercándose era cada vez más fuerte. Oh Dios mío, esto es mi culpa, todo esto es mi culpa. Las lágrimas nublaban su visión mientras corría entre los árboles, esquivando balas que silbaban peligrosamente cerca de su cabeza. El Che estaba refugiado detrás de unas rocas, su rifle en mano, disparando con precisión a los soldados que avanzaban. Su respiración era entrecortada, el asma agravada por el estrés y el humo. «Tania, ponte a cubierto», gritó al verla. Pero ella no podía moverse, paralizada por la culpa y el horror de ver materializarse exactamente lo que ella había causado. Pombo estaba a su lado, sangrando de una herida en el hombro. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el de la pólvora, creando un aroma nauseabundo que hacía que Tania quisiera vomitar. «Nos traicionaron», jadeaba Pombo mientras recargaba su arma con manos temblorosas. «Alguien les dijo exactamente dónde estaríamos». Esas palabras fueron como un rayo atravesando el corazón de Tania. Sintió como sus rodillas cedían y tuvo que apoyarse contra un árbol para no caer. La textura áspera de la corteza contra su espalda era lo único real en ese momento de pesadilla. «Esto no puede estar pasando. Por favor, que no sea real». «Rodéennos por el flanco este», gritaba un comandante boliviano en español. Su voz resonaba con autoridad y excitación. «El objetivo está ahí». «Repito, el objetivo está identificado». Tania reconoció esa voz. Era el mayor que había visto reunirse con Gabriel semanas atrás. El sonido de los soldados moviéndose entre la maleza, pisando ramas secas que crujían como huesos rompiéndose, se acercaba cada vez más. El Che miró a su alrededor, evaluando rápidamente la situación. Sus ojos, normalmente tan llenos de determinación, mostraban por primera vez algo parecido a la resignación. «Compañeros», dijo, su voz firme a pesar de todo, «si este es nuestro último día, que sea digno de la causa por la que luchamos». El olor de su sangre, porque también había sido herido en una pierna, se sumaba al terrible cóctel de aromas de la batalla. Tania no pudo contenerse más. Corrió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con el polvo y el sudor. «Che, lo siento tanto». Su voz era apenas un susurro entrecortado por los sollozos. «Fui yo. Yo les dije dónde estarías. Dios mío, fui yo». El silencio que siguió fue más ensordecedor que los disparos. Pombo la miró con una mezcla de shock e incredulidad. El Che dejó caer su rifle lentamente, sus ojos fijándose en Tania con una expresión que ella nunca olvidaría. No era ira, no era odio, era decepción profunda, mezclada con una tristeza infinita. El crepitar de las llamas de un arbusto cercano que había sido alcanzado por una granada era el único sonido en ese momento congelado en el tiempo. «¿Tú?», preguntó el Che, su voz apenas audible.
Tania. ¿Por qué? No había acusación en su tono, solo un dolor genuino que partió el corazón de Tania en 1000 pedazos. El aroma del humo se hacía cada vez más intenso, mezclándose con el olor salado de sus lágrimas. Me amenazaron, sollozó ella. Dijeron que me matarían. Yo tuve miedo. Oh Dios, tuve tanto miedo. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas. Pensé que solo lo capturarían, que no te harían daño. Te juro que no quería que muriera nadie. Pombo levantó su pistola, apuntándola directamente a la cabeza de Tania. Traidora, escupió la palabra con veneno. Nos vendiste a todos. Su dedo comenzó a apretar el gatillo y Tania cerró los ojos, esperando el final que sabía que merecía. No, la voz del Che detuvo todo. Baja el arma, Pombo. El guerrillero lo miró con incredulidad, pero obedeció lentamente. El Che tosió violentamente, su respiración cada vez más laboriosa. Ya no importa, lo hecho está. La historia juzgará a todos nosotros por nuestras acciones. Los disparos se intensificaron nuevamente. El ejército boliviano estaba a solo metros de distancia. El sonido de las órdenes gritadas, el olor a pólvora cada vez más fuerte, el sabor a sangre en la boca por haberse mordido el labio sin darse cuenta. Todo se mezclaba en un caos sensorial que amenazaba con hacer que Tania perdiera la cordura. Che, tenemos que movernos, urgió otro guerrillero, un joven boliviano llamado Willy. Si nos quedamos aquí, moriremos todos. Pero el Che negó con la cabeza. Su pierna herida le impedía moverse rápidamente, y él lo sabía. El olor de la sangre empapando su pantalón era inconfundible. Váyanse ustedes, ordenó. Lleven a Tania con ustedes. Pombo protestó, pero el Che lo cortó. Es una orden, compañero. Que alguien sobreviva para contar la verdad de lo que pasó aquí. Incluso si esa verdad es dolorosa. Maldita sea, no puedo dejarlo aquí. Tania intentó acercarse al Che, pero Pombo la agarró del brazo con fuerza. La textura de sus dedos, duros como garras, apretando su piel, le causó dolor físico que no era nada comparado con el dolor en su alma. Suéltame, no puedo dejarlo. Ya hiciste suficiente daño, gruñó Pombo, arrastrándola hacia la espesura de la selva. El último vistazo que Tania tuvo del Che fue su figura sentada contra una roca, rifle en mano, esperando al enemigo con la dignidad intacta a pesar de todo. El sonido de su tos, ese sonido que la había acompañado en tantas noches de conversaciones revolucionarias, se fue haciendo cada vez más distante mientras Pombo la arrastraba lejos. Los siguientes disparos fueron diferentes, más controlados, más calculados. Tania supo en ese momento exacto que habían capturado al Che. El grito de victoria de los soldados bolivianos resonó por todo el cañón, un sonido que se grabaría en su memoria para siempre. No, por favor, que no lo maten. Pero las súplicas mentales no cambiaron nada. Al día siguiente, la noticia recorrería el mundo. Ernesto Che Guevara había sido ejecutado en la Escuela de la Higuera. El hombre que había soñado con liberar América Latina había caído, traicionado por alguien en quien confiaba.